Hoy, más que todo, he empezado a ver algunas cosas que a veces no es grato compartirlas porque desanima el corazón. Pero he visto muchos siervos y siervas que han pasado situaciones muy difíciles. ¿Cómo qué? Caer en ansiedad, caer en depresión. Y tú los miras y dices, pero estas personas tienen entre comillas, éxito. Estoy hablando del ámbito cristiano, no de lo mundano. Y tú donde ves personas que ministran el corazón de Dios, unas voces extraordinarias y que van por todo el planeta y de pronto un día hacen un alto y comienzan a decir, ¿saben qué? Quiero compartirles algo. He estado pasando por un momento de ansiedad. Una ansiedad tan profunda que me ha llevado a deprimirme. Y no sé cómo encarar esto. Porque según la gente soy una persona que soy ejemplo para ellos. Y que canto. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo hablar y decir que estoy así, deprimido, ansioso? Y uno se queda mirando y dice, no es que pecó, sino que el enemigo está atacando hartísimo. Le hemos dado lugar al enemigo para que vulnere nuestros corazones. Es impresionante cuánta gente ha caído en esto, están cayendo. Y le digo que yo también he sido atacado por esto, terriblemente. He pasado noches, no con insomnio, como llamamos, pero noches enteras orando a Dios y viendo que mi cuerpo reposa, pero con una ansiedad terrible. Es como si todo se cerniere en tu dormitorio. Sientes una pesadez, un desánimo terrible. Y de pronto, ¿qué es lo que está pasando? Es que es el tiempo en el cual el diablo está queriendo golpear a las personas para que duden de todo aquello que Dios quiere hacer. Y saben que Dios, querramos o no querramos, utiliza personas. Pero esa palabra utilizar es en el buen sentido. No es que se vale de ti y le importas algo, sino que te utiliza porque eres un instrumento útil. Cuando Pablo perseguía al pueblo de Dios, a los cristianos, cayó en tierra y lo volvió ciego el Señor. Y de pronto a un siervo que está en esa misma región de Damasco, Siria, le dice, ve a la calle derecha en la casa de Judas, porque hay un varón que está orando y está ayunando. Su nombre es Saulo de Tarso. Señor, Ananías dice, Señor, ¿cómo puede ser? ¿Tú no has escuchado de que este hombre apresa a los cristianos y los lleva, los hace desistir y hasta los lleva a matarlos? Y el Señor le dice, sí, pero instrumento escogido me es este. Dios va a romper todos los esquemas, porque la fe es sobre todas las cosas. Dice que el justo por la fe vivirá. Y fe no es solo decir tengo fe, tengo fe, tengo fe. Si tienes fe, muestra tus obras de fe. Y por eso Dios ha irrumpido en mi corazón para poder compartirles esto, que yo también estoy seguro de que es lo que Dios quiere hablar a todos ustedes, a cada uno de ustedes, darles la oportunidad en que ese papá hermoso que está en el cielo, creador de todo, se agache para hablar a tu corazón y decirte algo importante. ¿Y sabes por qué? Porque no te estás dando cuenta que lo que tienes que hacer no lo estás haciendo, y lo que debes hacer no lo estás haciendo. Y de pronto la inquietud de papá es que no estás haciendo lo que debes hacer. ¿Y qué es?
vivir por fe. Y vivir por fe es hacer las obras de fe. Porque si no, si tú dices que tienes fe y no haces nada, ¿cómo voy a saber qué estás haciendo? La fe sin obras es muerta. Así como el hombre sin espíritu está muerto, así son las obras. Lo mismo. Entonces uno se da cuenta, recibes de Dios, tienes fe, pero no lo haces, estás muerto en esa fe. Entonces, se pueden imaginar a Jesús. Voy a tratar de introducirlos en lo que Dios quiere, porque es tan impresionante. Yo tengo un sentir de Dios muy lindo, que cuando comienzo a leer la Biblia, es como si Dios me la ilustrara. Es como si Dios hiciera que en mi mente se revelara muchas cosas, pero también como si viera muchas cosas. Y de pronto se puede imaginar, qué difícil, pero poder entender esto, que Jesús se levanta. ¿Dónde se levantó? En el Jordán. ¿Por qué? Porque fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y apenas termina de ser bautizado, ocurre un milagro increíble que jamás ha sucedido sobre ninguna persona. Es que ven al Espíritu Santo descender como una paloma y se posa sobre él. Y escuchan una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero toda la gente no entiende. La gente no comprende que ahí ese Dios único se ha manifestado totalmente. Increíblemente, gente ha oído, gente ha visto, está mirándolo a ese Dios que habla la Biblia, que es 3 en 1, 1 en 3. 3 funciones distintas, pero un solo Dios. Y ahí está Jesús en el agua, el Espíritu Santo pareciendo a una paloma y la voz del Padre desde los cielos. Pero no ocurre nada en esa tierra. Y de pronto Jesús sale del agua y es impulsado por el Espíritu de Dios a llevarlo al desierto. Y va al desierto. ¿Y cuál era el propósito de llevarlo al desierto? Es que Jesús no iba a vencer a los hombres, iba a vencer al diablo. Y lo lleva a ser tentado por el diablo. Y el diablo mismo se le presenta. Pero a veces nosotros no tenemos noción de tiempo, no sabemos ubicarnos en esto. Han transcurrido 40 días en que Jesús no ha comido, no ha tomado nada, no ha dormido en cama. Está en el desierto, hermanos. En un desierto donde el sol pega fuerte, como en Israel, en los desiertos de Judea, pega fuerte, y en la noche pega un frío horrible. Y de pronto yo estaba en ese lugar, por eso hablo con convicción. No he visto el lugar específico, pero sí la zona donde ha estado el Señor Jesucristo. He estado por ahí. Y es terrible. Como el sol da tan fuerte que quieres tomar cualquier cosa para saciar esa sed. Y de pronto buscas cualquier arbolito, cualquier lugar para que te dé la sombra. Puedes estar con un sombrero, con un gorro, pero te pega duro. Ahora imagínenselo a Jesús, 40 días y 40 noches ahí. Para noción de tu tiempo, 1 mes y 10 días. Imagínense ese tiempo, sin comer nada. Y dice la Biblia que las bestias estaban a su alrededor. Y se presenta Satanás y ahí viene la tentación. Y viene la primera tentación con lo que necesita él: hambre. El hambre. Primer propósito, hambre. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, si tú eres así, convierte estas piedras en panes. Jesús, yo creo que lo miró y dijo: ¿está preocupado por mi hambre o me está tentando? Ahora viene ahí
la situación. ¿Qué pasa cuando Dios te habla y te dice que creas y que hagas cosas por fe? ¿Quién te habla después para que no lo hagas? No es que mi esposo me ha dicho, mi hijita o mi papá, mi tío me ha dicho pues, que no. No. ¿Qué te dijo Dios? Y de pronto Jesús dice que vuelve de ese lugar lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Comienza a hacer milagros, comienza a predicar la palabra, comienza a hacer cosas increíbles. Pero en medio de lo que está haciendo, si ustedes se dan cuenta, es como, vamos a poner como la zona sur, Jerusalén, porque Jerusalén está en la zona sur allá, y comienza a subir hacia la parte norte, como si subiríamos hacia la autopista. ¿Está subiendo a qué? Está yendo a ese lugar que se llama Nazaret. Pero ¿por qué está yendo a Nazaret? Porque es el pueblo donde se crió. Ahí él tuvo casi toda su vida. De Egipto fue llamado a sus 3 o 4 añitos cuando Herodes ya muere y es llevado directamente a Nazaret porque lo iban a llamar Nazareno. Está allá en Nazaret, baja al Jordán, es bautizado y lo primero que después de hacer milagros sube ahí. ¿Dónde está subiendo? A su ciudad, al lugar donde lo conocen, al lugar donde han escuchado, al lugar donde han sabido que su papá terrenal, José, es un carpintero muy conocido, va a la sinagoga, María es su madre, y que él, Jesús, también hacía el oficio de carpintero en ese tiempo. De pronto llega allá y va a la sinagoga que le llevaba José, que iba con él y que aprendía, una sinagoga conocida, y todos ellos lo conocen. Pero va a ocurrir algo, que él está en medio de ellos, le van a pasar un rollo, porque antes los manuscritos eran rollos, libro por libro, no como ahora una Biblia con todo ahí en libros, sino que le pasan y no le dan a propósito, tenía que cumplirse, le dan al profeta Isaías. Y Jesús dice que comienza a abrirlo y comienza a buscar. Y llega a ese lugar donde está escrito, sin capítulos como en tu Biblia, y es el capítulo 61 que ahora lo conocemos de Isaías. Y él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para abrir las prisiones de las cárceles y para anunciar el día agradable de Dios. Lo cierra porque es como, digamos, esta es la sinagoga, solo que es alrededor, y viene al púlpito y habla. Dice y se vuelve a bajar y se sienta. Todos los ojos de los que estaban ahí lo comienzan a mirar. Y todos hablaban y decían cosas muy lindas de él. Lo miraban y una sola palabra sale de su boca: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Todos se quedan así mirando. ¿Qué es lo que está diciendo? No hay otra pronunciación de Jesús. Y ahora empiezo. Lucas capítulo 4, versículo 22. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo 4 es la tentación de Jesús, pero los primeros versículos, cuando llegamos al 22, no ha pasado mucho tiempo y está en la sinagoga, pero ocurre, ya ha dicho eso y va a ocurrir algo. Lucas capítulo 4, versículo 22 al 26. Apenas pronunció eso Jesús, ellos se han enterado de los milagros que hacía, todas las cosas. Y de pronto dice el verso 22: y todos daban buen testimonio de él. Voy a ir por partecitas. ¿Qué es dar buen testimonio de él? Es una bella persona, es un hombre correcto, es así, viene de esta, o sea, un buen testimonio. Y estaban maravillados de las palabras de gracia, se puede imaginar, de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué tremendo. Dice que él comenzaba a hablar y las palabras que salían eran,
llenas de gracia, sí. ¡Wow! ¿Qué es gracia? Algo agradable que comiences a escuchar, algo hermoso, pero sobre todo, gracia significa recibir algo sin merecerlo. Les estaba diciendo, hoy se ha cumplido. Yo he venido para libertarlos, yo he venido para abrir las prisiones, he venido para sanarlos, he venido para hacer esto. Y ellos escuchaban. Pero ¿qué estaba tratando de hacer Jesús? Estaba viendo si tenían fe. Estaban viendo si le creían. Y dice el verso 23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Se puede imaginar? No queremos solo escucharte. Haz aquí. ¿Cómo has hecho en Capernaum? Capernaum es donde es el mar de la Galilea y todos esos alrededor. Has hecho tantos milagros antes de llegar a Nazaret. Haz pues. Verso 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús no está juzgándolos, sino está diciendo una verdad. Quiero decirles que cuando Dios levanta un profeta o levanta una persona que va a decir de parte de Dios, en los más cercanos o en los de su casa, no le van a creer. No le van a creer. Ahí está Jesús diciéndoles de parte de Dios, pero lo que Él está viendo y se los está diciendo es que no le creen. Ven que son palabras muy lindas, cosas, ellos saben que ha hecho milagros, pero no le creen. Y ahí lanza, como lanzar una bomba en medio de todos ellos. Y dice el verso 25: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Qué les está diciendo? El Señor les está lanzando y les dice: había hambre, no había para comer, no había nada. ¿Estás recordando lo que el diablo le dijo? No, está pues ese pan, conviértelo. Había tanta hambre. Todo Israel estaba pasando una hambruna. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, mandado por Dios, dijo: por mi palabra no va a llover 3 años y 6 meses, por lo que yo he dicho. Y se va a levantar cuando yo diga que se levante. ¿Se puede imaginar ese profeta de Dios, Elías? ¿Y qué hace? Vemos que todo Israel no creía, no tenía fe. ¿Y Dios dónde lo va a enviar? A un lugar, a Sarepta de Sidón. Lo va a mandar a un lugar. Sidón es el lugar de Fenicia. Son fenicios los que viven. No son del pueblo de Israel. Son personas que nada tienen que ver con el pueblo de Israel. Lo que hoy día tú puedes conocer el territorio es el Líbano. Un pueblo pagano. Así como Tiro y Sidón, que eran paganos. Y Dios lo va a enviar a Elías. Le va a decir: anda. Pero ¿por qué lo está mandando a ese lugar? Verso 26. Pero a ninguna de ellas fue enviada, dice. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Había muchas viudas en Israel, pero no las mandó ahí. Solo la mandó ahí, al Líbano. Entonces, ¿qué creen que esa gente hizo? Se enfureció, dice la palabra. Se enojaron por lo que estaba diciendo él. ¿Pero por qué se enojaron? Porque estaba diciendo, Dios estaba hablándole a una pagana para que lo reciba el profeta, porque ella le iba a escuchar a él, iba a hacer una obra de fe. Pero aquí en Israel no había nadie. Y cuando hay problemas, hermano, cuando tenemos situaciones difíciles, hermanitas, cuando tenemos situaciones de prueba, es donde necesitamos más fe. Creer en Dios, que para Él no hay nada imposible. Pero es el momento donde menos creemos.
Vamos a la iglesia, oramos, estamos pidiendo a gritos por la angustia que hay en nuestro corazón, pero no por la convicción de que creemos y tenemos fe en Dios. Les dice, la envió a una mujer de Sarepta de Sidón. Es increíble, pero al mirar este pasaje, uno dice, ay, le envió a ese lugar, pero ¿por qué lo envió? ¿Estaba probándolo a Elías? ¿O también la estaba probando a esa mujer viuda? ¿O estaba tratando de hacer algo que se escriba después en la historia de Israel para que nos amonestara durante mucho tiempo para entender que la fe tiene que ser en todo momento? En todo momento. Hermanos y hermanas, a ver, fíjense, cuando tenemos necesidad, vamos a buscar esa ayuda de parte de Dios. Todos buscamos de eso. Dios nos ayude, Dios nos traiga, Dios nos da. Pero cuando tenemos, ¿qué hacemos? Cuando ya Dios ha contestado, cuando tenemos todo, ¿qué hacemos nosotros para Dios? No necesitamos hacer nada para Dios, pero Dios ya te ha dicho lo que debes hacer. ¿Y por qué tienes que hacerlo? Porque eso habla de tu fe. Porque la fe sin obras es muerta, no sirve para nada. Entonces, vamos a irnos al capítulo 17 de Primera de Reyes para volver a esa historia que está mencionando Jesús, de que fue enviada por Dios donde una viuda en Sarepta de Sidón. Y vamos a ver la historia tal cual está descrita. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey de Israel: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, al profeta, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Se puede imaginar, ese profeta es un hombre de fe. Dios le dice: haz esto, él lo va a hacer. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, le dice, lo hace. Pero ¿qué estaba haciendo? Él es obediente. Él podía decir: no voy, no iba, no hago. Pero le dice: vas a ir a ese arroyo de Kerit. Es sorprendente, pero Kerit, su significado es cortar, talar, grabar o tallarlo. Este nombre, se van a acordar, cortar, tallar, es muy bueno. ¿A quién le está probando? Al profeta. Al profeta le dice: ve allá y yo te voy a dar de comer. Beberás del arroyo, verso 4, y yo he mandado, fíjense, yo he mandado, ¿a quién? A los cuervos que te den allí de comer. O sea, Dios manda a los animales. Dios puede, sí, Dios manda a los animales. ¿Y sabes por qué los manda a los animales? Porque los animales no son pensantes como nosotros. Ellos necesitan mandatos de Dios. Tienen un propósito para esta tierra. Y todo lo que ha creado Dios es para nosotros. He mandado que los cuervos te den allí de comer. Verso 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él agarró y dijo: sí, voy al arroyo de Kerit. Pero hay hambruna en todo Israel. No, voy a ir a ese lugar. Algo querrá tallar Dios en mí. Algo querrá preparar en mi vida. Y va. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos
Le traían pan y carne por las mañanas y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Se pueden imaginar? El pan es hecho del trigo. ¿Y los cuervos qué comen? En la región de Israel ese es su alimento principal. Y se puede imaginar un cuervo que vaya a buscar, no va a ir a buscar trigo. ¿Qué va a buscar él? Pan. ¿Dónde se hace? Panaderías, casas, lo que sea. Va él y busca un pan y se lo lleva a Elías. Está en su boca y tal vez le guste y quiere comérselo, pero no, tiene un mandato de Dios. Y sabes que después agarra carne y se la lleva a la carne. ¿Se puede imaginar a Elías? Yo trato de imaginarme así, en ese arroyo se ha hecho una como cuevita o algo así, ahí él está haciendo, y de pronto llegó el desayuno. Los cuervos, ¡guau, guau! Así, y él agarra, gracias Señor. No, gracias cuervos, ¿no? Gracias Señor. Gracias. Y la carnecita, hoy día me ha antojado. Y después, agüita. ¿Cómo había agua en ese lugar si había una sequía en todo Israel? Es que el Dios que está ahí es el Dios proveedor de todo. Nosotros vivimos muy pendientes de nuestro trabajo, de las cosas. Está bien, pero eso no depende de ti, depende de Dios. No depende del dueño, no depende del propietario, no depende del jefe, depende de Dios. Pero ahora lo está por tallar, lo está por marcar al profeta Elías. ¿Por qué? Porque es más fácil para el profeta Elías creer que cuervos traigan de comer que una persona le dé de comer. ¿Y sabes por qué es eso? Porque las personas piensan antes de hacer algo. No son como los niños que les dices haz esto y lo hacen porque son un ejemplo de la fe. Mientras nosotros, cuanto más mayores, cuanto más pelo blanco, pensamos 100 veces más si vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer. ¿Y sabes por qué es eso? Porque tenemos mucha inseguridad. Porque cuando llegamos a esa edad deberíamos ser como los ancianos de Israel, que los ponían en las puertas del muro de Jerusalén, y eran las personas más sabias, y los jóvenes y los adultos venían, ¿qué tengo que hacer? Y ellos les decían lo que tenían que hacer. Eran los sabios más importantes. ¿Qué dice la Biblia? Que el cabello blanco en ese tiempo no era signo de vejez, sino de sabiduría. No es que los pelos dan sabiduría, sino que los años te han vuelto sabio. Es bien curioso, pero lo que ahora yo razono y medito no se compara cuando era yo joven, porque era un alocado, porque hacía las cosas por instinto, por lo que sea. Si me decía el otro, yo lo hacía. Pero ahora la pienso. Pero ahora eso puede ser una ventaja, soy sabio, pero también es un estorbo para mi fe, porque no soy como niño. Porque si Dios pone algo en mi corazón, corriendo debería hacerlo, porque Dios tiene algo. En todo este último tiempo de este año, Dios ha puesto una palabra en mi ser, una palabra que la estoy diciendo todo el tiempo, en todas las veces que tengo oportunidad, y sobre todo con las personas que están muy cerca mío y con las personas que hablo. Y es: Dios se adelanta, Dios se anticipa, Dios se adelanta. ¿Pero por qué se va a anticipar Dios? Porque Él sabe el futuro, es el único que sabe lo que viene. Y se está anticipando con muchas personas. ¿Y por qué se está anticipando? Porque Él ha inquirido en sus corazones, ha tallado. ¿Para qué? Para cortar las cosas claras de que Dios es el que hace la obra. Y van a ver un poquito más allá lo que pasa. Verso 7: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Se puede imaginar Elías? Un día despierta, los cuervos siguen trayendo la comida y el agua
se me va a trancar la carne. Tengo que tomar algo. Y está seco. Y él agarra y dice, si se ha secado, esto no pasa fuera del control de Dios. Algo está pasando. Dios de los cielos está mirando el corazón de ese profeta. Si tiene fe y cree que hará Dios, algo va a hacer. El profeta está confiando en el Señor y él lo está mirando su corazón para ver si tiene fe, que si la situación no es más fuerte que su Dios, que si él va a mirar y lo que mira es más poderoso que lo que es su Dios. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios manda a los animales, pero ordena a los hombres. Uy, eso está medio raro, Señor. Eso, ¿cómo que los ordena, no? Porque algunos de nosotros, ¿cómo me tiene que ordenar Dios para que yo haga? Esa mujer de Sarepta es una viuda que no tiene nada que ver con Dios. Es una impía. Ella vive en Sidón. Es una fenicia. Y de pronto esa mujer dice que recibe esto. Pero la palabrita Sarepta, una viuda de Sarepta, es una ciudad donde en Sidón. Sarepta, ¿qué significa? Refinar, fundir, taller de fundición. Los nombres en la Biblia no son casualidades. Todo tiene un propósito para que nosotros nos demos cuenta. Pero taller, fundición, ahí va a purificar la fe de Elías, pero también de la viuda de Sarepta. Yo no sé si tú eres un Elías, si tú eres una cristiana o un cristiano de muchos años que tienes un pensamiento muy agarrado de Dios. Qué bueno, obedece también como el profeta Elías. Pero por ahí eres una persona que recién estás viniendo a la iglesia, que recién estás aprendiendo, o una persona que ya ha mucho tiempo estás, pero que sigues en la misma disyuntiva si le crees o no le crees a Dios, y necesitas algo que Dios te diga a través de un profeta, a través de una persona, y quiere fundir algo en tu corazón para que nunca más te olvides. ¿Por qué lo talló el Señor en Kerit? Porque iba a ser un corte. No van a ser los animales, van a ser las personas. Los animales no tienen fe. Los animales son mandados por Dios y hacen las cosas. Pero los hombres piensan, razonan y Dios tiene que ordenarles hacer algo. ¿Qué es ordenar? Poner algo que tiene que hacerse. Y mire lo que pasó. Apenas él escucha, ¿y qué dice? Voy a repetir el verso 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Uno, lo primero que puede decir, una mujer debe tener todo. Debe ser rica esa mujer para que me sustente. Debe ser una persona importante. Me va a sustentar, me va a ayudar. Pobre mujer, no tiene nada. No tiene nada. Verso 10. Entonces él, el profeta Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Te puedes imaginar eso? Llegas a ese pueblo, lo que hay es pura arena. El polvo está levantándose porque no ha llovido años. No hay agua. Pero Dios le ha hablado que una mujer la va a sustentar. Y no es una mujer de Israel, no es una cristiana, no es un impío. Y muchas veces llama la atención que hay gente impía
que hace creyendo en las cosas que escuchan de Dios, lo hacen, y cristianos que siguen pensando, razonando si le hacen caso a Dios o no le hacen caso a Dios, o que creen en lo que Dios dice o no creen. Ellos condicionan. Qué triste, pero es realidad. Los animalitos son mandados, ellos no piensan, solo van a la orden de Dios, porque Dios ha creado todo para nosotros. Pero a los hombres tiene que darles una orden, y a veces esa orden no es obligación, solo te ordena, pero tú decides si lo haces o no. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? De todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en el medio no lo comas, es cierto, morirás. Pero él decidió hacerlo o no. Dios no te va a ordenar, no te va a forzar, pero te va a decir. La Biblia está llena de cosas que te ordena hacer, pero tú decides si lo haces o no, si tú tienes fe en lo que dice Dios. Y de pronto llega, se puede imaginar, polvoriento. Él es un ajeno, es israelita, un tisbita que vive en Israel, que es un siervo de Dios, está caminando y el polvo, y de pronto entra a la ciudad y ve a una mujer viuda que está recogiendo leñitas. Y se acerca y le dice: mujer, ¿me puedes traer un vasito de agua? ¿Me puedes dar algo? Tengo sed. Pero ¿cómo vas a pedir agua si no hay lluvia? Le está pidiendo agua. ¿Qué hace la mujer? Verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: ven un momento, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No solo que me traigas agua, sino tráeme un bocado de pan en tu mano. ¿Se imagina esa mujer? Yo creo que se quedó asombrada, porque una era la realidad de esta mujer y otra era la petición de este profeta. Él tenía en su cabeza algo: una viuda te va a sustentar, entonces la voy a probar si es ella. La mujer no sabe nada, pero de pronto algo ha recibido en su corazón. No una orden de Dios: vas a dar de comer a Elías, si no te pulverizo. No, hay algo que ha pasado en su corazón. ¿Y sabe qué es? Lo voy a repetir varias veces. Él pone el querer como el hacer por su santa voluntad. No eres tú el generoso, no eres tú la buenita, no. Dios pone en tu corazón: y si tengo que hacer esto, y si Dios me ha bendecido, tengo que llevar esto, tengo que dar esto. Es Dios por su querer, por su santa voluntad. No es que tú has pensado: ay, yo voy a ayudar o yo voy a hacer. No, es porque Dios así lo quiere. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué triste realidad. ¿Se puede imaginar que esa mujer salió con su pensamiento: voy a sacar 2 leñas, tengo estito de harina y tengo unas gotitas de aceite, voy a amasar, voy a cocer, le voy a dar a mi hijito, vamos a comer los 2 y ya, pues después nos morimos? Ya no hay más, ya no existe nada más, ya no tenemos nada más. Y uno se pone a pensar: pero a Elías le dijo el Señor: ve a Sarepta de Sidón, que a una viuda le he ordenado que te dé alimentos. O sea, que te alimente. Qué raro. ¿Acaso Dios se basa en que tú tengas plata para que tú des? Se basa en tu fe. Porque Dios, al que confía en Dios, le dará más. Qué triste, he visto una realidad que mucha gente ha pedido y Dios los ha bendecido, les ha dado mucho, y pronto ellos se han olvidado que cuando tenían necesidades y venían a clamar o le iban a clamar a Dios y le decían: Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer esto por la iglesia, yo voy a hacer este otro, Señor, esto. Cuando lo tuvo se olvidó. Ahora piensa que Él está haciendo y no que ha aprendido la misericordia de Dios, que ha aprendido que lo ha tallado Dios, para que Él entienda que son instrumentos de Dios, útiles.
Verso 13, ¿te puedes imaginar? Voy a ir a comer con mi hijito, nada más. ¿Qué estaría esperando esta mujer que le diga, está bien, perdón, disculpa, anda, dale? ¿Qué le dice Elías? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¡Ay, Dios mío! ¿Te puedes imaginar? Le ha dicho, tengo un puñado de harina, un poquito de aceite, 2 leñitas estoy llevando, voy a cocer para mi hijo y para mí y nos vamos a morir. Y ahora él agarra y le dice, ve, haz como has pensado, pero primero para mí. Primero hazlo para mí. ¿Qué cree que ha pensado esa mujer? ¿Qué cree que pensó? ¿Qué le pasa a este loco? ¿No entiende? No, Elías le está empujando a que esa mujer aprenda a vivir por fe. Porque son 3 años y medio de hambruna. ¿Y saben qué, amados? Durante este año y el año pasado, Dios nos está empezando a enseñar a vivir por fe. Te está desbaratando todo pensando que tú tienes la fuerza, que tú tienes los medios, que tú tienes todo y que eso va a valer. Hoy en día todo se está yendo para abajo. ¿Te acuerdas lo que tenías en dólares? Ahora ya no vale. Si tú sigues teniendo dólares, qué bueno, pero si no los tienes, estás frito. Lo que antes comprabas, $100, con ese monto de dinero de 700 bolivianos, ahora compras con el doble, lo mismo. Los alimentos se están disparando. Es como la hambruna que pasaron ellos. Se avecina algo medio raro. Y sabes que en este mundo no se va a vivir solo de lo que tengas. ¿Por qué? Porque eso se acaba. Pero el que aprende a vivir por fe siempre vendrá de lo alto y eso nunca se acaba. Aunque tú digas, no tengo un puñadito, tengo esto. Pero serías capaz como esa viuda que de lo poco que tienes, de lo único que tienes, saques primero para lo que Dios le mandó a Elías, para lo que le dijo o para lo que Dios te dice antes de pensar en lo otro. ¿Serías capaz? Por eso les decía que Dios te muestra, a los siervos nos muestra de personas que tienen en su corazón, en lo profundo, tienen una convicción, esto es de Dios y yo voy a obedecer a Dios. Pero hay voces extrañas que te dicen, no, pero ¿para qué? No tenemos que hacer eso, tenemos que cuidar. ¿De qué vamos a vivir? ¿Se imagina si esa mujer le hubiera dicho, Elías, a ver un momentito, tú eres profeta de Dios? Bueno, pues pedirle a Dios que te dé. Yo no tengo. ¿Cómo me vas a pedir que te dé lo poco si mi hijo se va a morir antes? Y yo creo que el susurro de Dios podía venir y decir, haz eso y verás lo que voy a hacer. Haz eso y verás. Y mire lo que pasó. Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque, este es el verso más increíble, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Te puedes imaginar? Le dice, ¿sabes qué, mujer? Nunca más vas a pasar necesidad de tu harina y de tu aceite hasta que termine estos 3 años y medio. Qué difícil creer, ¿no? Ella está en esa situación, o le cree o no le cree. Y sabes que Dios te ha puesto muchas veces en esa situación a ti, pero es si tú crees o no crees. Y sabes que Dios dice, sé me fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. ¿Pero por qué? Porque lo que tú piensas que para Dios es pequeñito, no, es el inicio. Porque dice que la fe es como el grano
como la semilla de una mostaza. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se pueden imaginar? Esa mujer está en la disyuntiva: ¿hago, no le hago? ¿Creo o no creo? ¿Qué hago? Pero él dice: ¿hago o no hago? Verso 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Lo que le había dicho Elías, cuando dice muchos días, le dijo hasta que llueva. Y de ahí va a pasar un pequeño tiempo, un año, y el Señor le va a decir a Elías: habla, que llueva otra vez, y empieza a llover. El libro de Filipenses es para una región que está en Filipo, que pertenece al Asia Menor. Qué curioso, ¿no? Pertenece a ese lugar. Y la viuda de Sarepta vivía en el Líbano, muy cerca de eso, esa región. ¿Y qué dice? Filipenses capítulo 2, verso 12 al 13. ¿Qué consejo les da Pablo? Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué bello, ¿no? Por eso Dios, cuando ha puesto algo en ti, hazlo. Hazlo. Porque Dios está utilizando eso. Y eso es solo por fe. No es si hago esto, entonces me va a venir esto. No, con Dios no hay transacciones. Pero Dios quiere afinarte en una fundición. Quiere hacer un sello en tu corazón, porque el justo por la fe vivirá. No es con condiciones con Dios. Si tú me bendices, entonces te sirvo. El Señor le dice: no me sirvas, porque yo no te voy a dar. Porque no es así, no funciona así. Y Dios comienza a confiar en ti, absolutamente todo en ti. Tú tienes que aprender a confiar también en Él, porque instrumento para Dios eres. No es a tu manera. No, pero es que yo pienso que debería hacer esto, yo le voy a dar a fulano o a perengano. No, es como Dios dice. Dios va a aprobar lo que Él ha dicho, no lo que tú piensas o deduces. Pero es que yo sé que no, Dios no sabe. Entonces, uno de los problemas más grandes es la duda. ¿Sabe qué es la duda? La duda es no creer. Pero el problema es aquí: estás dudando de Dios. Cuando no lo haces conforme a lo que dice Dios, estás dudando de Dios. Y la duda te hunde. Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. El libro de Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Muchos hemos aplaudido lo que hacía Pedro. Oye, ese Pedro fue tallado también. Sabes que la vida cristiana no es fácil, pero es hermosa. Porque cuando comienzas a ver la mano de Dios, o que Dios te guía, es maravilloso. Tú ya no haces como tú piensas, haces lo que Él piensa. Es muy diferente. Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. ¿Qué dice? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este pasaje, ¿sabe qué es? Cuando Jesús se aparece, cuando ellos están en un bote, los 12 están en el bote y están en medio de una tormenta, y se levanta y Jesús comienza a caminar por el agua y se les aparece. Y de pronto todos dicen: ¡fantasma! ¡Fantasma! Y les dice: no, yo soy Jesús. Y Pedro está impactado. Está viendo algo sobrenatural, está caminando sobre el agua, no se hunde. Yo quiero eso. Eso es fe. No, pero es que ¿cómo vas a quererte meter al agua? Te vas a hundir. No, su fe cree más allá de lo natural. Cree más allá de lo natural. ¿Y qué le dice? Entonces dice:
Si eres tú, manda. Mira, manda, no ordena, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor, verso 29, y él le dijo, ven. No le dijo el Señor, Pedro, sal despacio. Mejor sería si te sacas tus chancletas, el contacto de tu piel con el agua tal vez da resultado. No es eso. Ven. Se puede imaginar, ven, Pedro. Si Dios te dice, ven, haz esto, haz el otro, ya eres tú el que decides. ¿Y qué hizo Pedro? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre el agua, comenzó a andar Pedro. Y sabes que cuando comenzamos a vivir lo sobrenatural, cuando comenzamos a obedecer a Dios, vas a ver cosas sobrenaturales, hermosas, van a empezar a suceder cosas increíbles y tú vas a decir, wow, esto es verdad, porque es Dios mismo el que dice, es su palabra. Es lo que Jesús narra, es lo que Jesús hizo, es lo que Dios pone, manda y ordena. Lo que creas es parte tuya. Dios ha puesto como un chip en tu corazón que se llama la fe. Que la uses tú, es tu responsabilidad. Que tú no la uses, es tu responsabilidad. Y cuanto más la uses, va a crecer tu fe. Y si no dudas, Dios va a hacer algo lindo. Y de pronto, ¿qué dice? Comenzó a caminar, ¿no? Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, siempre hay el pero hoy. Siempre está el pero, ¿no? Dios pone en tu corazón, ¿sabes qué? Te he bendecido, vas a hacer esto, vas a ir a la iglesia o vas a hacer para esta persona. Pone el Señor en tu corazón. Y hay otra persona, pero no, yo creo que no, Dios no necesita. Mejor, ¿y si hacemos otra cosita? ¿Y si guardamos? De repente, hazlo y vas a ver cómo se te va a ir como un soplo en el viento. Todo depende de Dios. Todo depende de Dios, aún el impío, aún el que no cree, depende de Dios. Él hace salir el sol para buenos y malos. Él hace llover para todos. ¿Les da de comer? Sí. Pero otra cosa es cuando vivimos por fe. Porque vivir por fe es obedecer a Dios. Pero, verso 30, pero al ver el fuerte viento, se puede imaginar, estaba caminando y una brisa, comenzó a mirar el viento. ¿Qué habrá pasado en su cabeza, no? Me va a hacer caer, me va a hacer... Y ya empieza la duda. ¿Y sabes qué? Eso va a pasar en este tiempo, que cuando vean que las cosas no se van armando, vamos a empezar a pensar toditos. ¿Y si esto? ¿Y ahora qué hago? Mejor guardaré esto pondré. La viuda de Sarepta tenía un puñadito. Y el profeta le dijo, dame primero a mí, después a tu hijo, y tú come después. Pero te digo que nunca más menguará tu tinaja ni te faltará aceite hasta que vuelva a llover. ¿Cuántos de nosotros creemos que eso puede pasar con nosotros? ¿Qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. Lo que Dios nos está mostrando de antes es lo que Él puede hacer y lo que quiere hacer, pero nosotros creeremos como ellos creían. Y Pedro dice, pero al ver fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. La duda te trae miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si nos falta? ¿Y si estoy haciendo bien? ¿Y si estoy haciendo mal? No, porque Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay personas que cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos ha equipado, nuestro corazón está pleno para amar a Dios. Está pleno para alabar a Dios. Está pleno para obedecer a Dios. Tenemos algo extraordinario que es el Espíritu Santo de Dios, que nos va a enseñar a vivir de esa forma, porque Él vino para ayudarnos. Y cada vez que el Espíritu Santo haga, cada vez que tú hagas las cosas que Dios te manda, va a ser más fuerte en tu vivir y va a ser una confianza más grande en Dios. Verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Qué triste, ¿no? Que cuando ves que te estás hundiendo porque no has hecho las cosas como es, porque no tenías fe, porque querías hacer a tu manera, a tu lógica, Dios dice, bueno, échale, vamos como tú quieres. Y comienza a hacer, y ahí es donde te comienzas a hundir. No, pero ¿en qué estoy haciendo mal? Es que estás haciendo tú. No estás haciendo lo que Dios quiere. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Por eso cuando aceptamos a Jesús, aceptamos que Él es el Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Que ahora le pertenecemos a Él. Él es dueño, es nuestro amo. Y lo que Él dice, debemos hacerlo. Muchos de los cristianos hemos aceptado a Cristo por problemas, por circunstancias. Queremos que nuestra vida mejore, sí, pero no obedecemos. De nada sirve. Y de pronto se comienza a hundir, ¡sálvame! Verso 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no creíste que yo te he dicho? ¿Para qué tienen ustedes Biblia en su casa? ¿Para qué tengo yo una Biblia en mi casa si voy a hacer a mi manera? No sean religiosos. No quieran cumplir las cosas ceremoniales. No, obedezcan a Dios. Si Dios dice una cosa y no me parece, no importa, la voy a hacer porque Él dice que la haga, no porque yo no quiera. Cuando Dios dice perdona a esa persona, no, pero es que ella me ha hecho tanto daño. No, perdona. Pero es que, ay, ¿qué va a pensar? Que es mayor que yo. No importa, perdona. Porque después vas a ver lo que Dios va a hacer. Ese es tu enemigo, ese que te persigue. ¿Qué dice Dios? Ora por tu enemigo. Y si tu enemigo te pide un vaso de agua, dáselo. Porque Dios va a hacer ascuas de fuego sobre su cabeza. No venzas al mal con el mal, sino al mal con el bien. Después que hacemos las cosas malas, después de, pero ¿por qué Dios me hace pasar esto? No, tú te pasaste por ese lado. Dios te dice, haz esto y vos estás haciendo aquello. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y para terminar hoy día, ¿sabes qué? La mujer de Sarepta no llegó a una conclusión, sino que se embistió de fe esa mujer. Llegó a creer tanto. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Después que pasó eso, después que comió, se puede imaginar, Elías, ven aquí, siéntate al lado de la mesa, tenemos para pasteles, panes. ¿Cómo habrán visto los demás, no? ¿Sabes que cuando Dios bendiga tu vida, muchos cristianos hasta envidia van a tener de ti? ¿Y sabes por qué? Porque Dios cuando te bendice es porque Él quiere. Él quiere. Pero el asunto es que Dios te ha confiado algo en ti. Y si tú lo haces, va a confiar más en ti. ¿Por qué? Porque instrumento útil eres. Primera de Reyes 17, 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es la palabra que Dios dice. Yo no le quiero alentar, sé buena gente, sé buen tipo, sé buena tipa, saluda a todos, no. Obedece a Dios y punto. Pero es que, pastor, algunas cosas no estoy de acuerdo. ¿De qué no estás de acuerdo? ¿Me estás diciendo que no estás de acuerdo con Dios? No, es que a veces puede funcionar, depende del clima, depende del ánimo. Esa mujer en su vida habrá visto un profeta y fue la única instrucción y fue tremendamente bendecida solo por obedecer y creer. Dios se anticipa a todo. No van a mejorar los días de pronto, no van a mejorar. Así de golpe no van a mejorar. Pero estar con Dios hay seguridad.
¿Por qué? Porque él se preocupó de una viuda que ni siquiera lo conocía. Porque le dijo a Elías: Jehová tu Dios. No era su Dios, pero esa mujer hizo lo que muchos cristianos no hacemos: obedecer y hacerlo de corazón. Por eso este día lo que Dios ha puesto en mi corazón es que se está anticipando a lo que viene, porque Él sabe el futuro. Se está anticipando a las situaciones, y solo como hay esa forma, obedece a Dios, porque Él pone el querer, porque Él sabe para qué es y por qué es. A Elías iba a comer, pero esa mujer iba a conocer la bendición de Dios. Y se imaginan esa mujer después de eso. Elías se va, ya empieza a llover, y ella va y le dice: oye, ¿ustedes salieron de la sequía? Ay, qué terrible ha sido pues la pandemia. Qué terrible, ¿cómo hemos salido? Ay, los cristianos hemos salido con miedo, con terror. Ahora que estamos caminando nos ponemos barbijo algunas veces. No digo que es malo, pero también habla de tu fe. Ten confianza en Dios. Ella dijo: salimos de uno, hay confianza en Dios, no hay problema. Pero ¿y cómo viviste? Te cuento que vino un profeta y me dijo eso. ¿Y sabes qué? Bien raro a un principio. Le dije que se iba a morir mi hijo y yo con comer ese pan. Me ha dicho: dame primero a mí. ¿Y vos qué has hecho? Le he dado. ¿Y después qué pasó? Él me dijo algo que nunca iba a menguar, nunca se iba a acabar. Me iba a tener la harina y el aceite. ¿Y qué pasó? Eso que dijo él, eso ocurrió. ¿Saben qué, hermanos? No tenemos otra forma de vivir si no es por fe. Aquel que quiera guardar su vida la va a perder, y aquel que la pierde por causa de Dios la va a encontrar. No hay otra forma. Yo no quiero que solucione mis problemas mañana el Señor. Yo no quiero que solucione mis problemas de aquí a un mes. Yo quiero que Dios esté conmigo todos los días de mi vida hasta que Él venga. Quiero que esté con mis hijos, aunque mis hijos estén por todo lado del mundo. Que ese Dios los acompañe y que ellos hagan su voluntad. Que ellos sean bendecidos por Dios. No necesitan de papá y de mamá, porque Dios los va a bendecir y proteger. Y todo lo que emprendan les va a salir bien. Van a pasar momentos difíciles, sí, pero necesarios para su fe. Yo creo que Dios quería que te diga que tú vales más que una viuda de Sarepta. Por eso a Jesús lo quisieron matar por decir eso en Nazaret. ¿Y por qué lo quisieron matar? Porque no querían aceptar de que todo Israel estaba sin fe. Pero una simple mujer, sin conocerlo, obedeció a la voz de un profeta. Amén.